Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, Jaime, estás con micrófono apagado, Jaime. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? Qué gusto igualmente. Igualmente, aquí estamos. Me parece perfecto. Un gusto Mira, Hola, saludar. buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas Mucho tardes, gusto. hola. veo por ahí a Pau. Hola, profesor, buenas tardes. Ese está conmigo. A Yo ver ahí quién estoy puesta. por ahí. A ver, la Vero. Yolanda, mucho gusto. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Mucho gusto. Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a ponerle cara ahora sí a las personas con las que trabajamos. Las que me aparecen por acá. Hola, Después, Débora. Bueno, Pablo, después va a haber un link para para los que no pudieron, algunas me han dicho que tenían clases o algo, y entonces, pues, esto ya se está grabando, ¿no? Digo, estoy viendo que ya la estás grabando. es correcto. Ok. Sí, la voy a grabar y de ahí se las voy a compartir. Bueno, te mando a ti el correo, Jaime, para que tú se las Sí, puedas compartir a tu equipo y yo, ok, lo haré con mi grupo. perfecto. ¿Sale? Buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? Buenas tardes. tardes. ¿Cómo estás, Débora? Bien, gracias, profesor. Qué bueno. Me están entrando. Verónica, ahora sí, no, espérate, No, está con la cámara apagada. sí, no. Verónica, préndete, Vero. Pues sí, ahora sí ya. O sea, puro mail y puro video que le estoy mandando. Bueno, pues por lo menos que nos veamos pues una vez en el curso, ¿no? Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muy contenta. Ana Gaby, qué barbaridad. Ana Gaby, ¿cómo estás? ¿Ya se resolvieron todos los problemas de la NASA? ¿Cómo le dilata, profesor? Qué No, pena, qué pena. no, así es. Son los marcianos que nos atacan, o sea que no te preocupes, o sea, se nos ha pasado todo. Pregúntale a Pablo, o sea, hemos estado un año, medio, casi dos, o sea, sentados, sí, conversando con los marcianos que nos siguen atacando. No, bueno, pero ya gracias a Dios, problema resuelto. Qué Lecturas bueno, qué palomeadas. bueno, qué bueno, pues, bienvenida. Gracias. Igual, Adriana, bienvenida. Y Maite, muy buenos días, bienvenidas. Buenas tardes, ya más bien, bienvenidas. Ya comenzamos en unos minutitos, nada más vamos a ver que lleguen más personas. Son 72 personas entre los dos grupos, entonces espero que se pueda lograr. Adriana, ya estás 2 veces. Bueno, yo les quiero decir una cosa, ahorita mientras están, ¿cómo se Entrando. llama? Mientras están ingresando y bueno, pues subiéndose a la micro, ¿sí? Pablo es uno de los mejores maestros de la Universidad Anáhuac, ¿eh? Además, digamos, que fuimos compañeros, en la DAFI, les quiero decir que Pablo tiene una mente bendecida y un corazón doblemente bendecido, porque bueno, pues así Diosito lindo, pues se lo quiso regalar, ¿no? Y Gracias, Jaime. eso es una, digamos, pues es una grandísima oportunidad, pues que tú nos guíes en esta masterclass, Pablo. No, hombre, encantado. Te lo digo de corazón. Gracias, lo sé, Jaime. Muchas gracias. Adriana, bienvenida. Leti, qué gusto verlos, conocerlas en persona. No sé, Jaime, tu grupo cuántos hombres haya, pero en el mío nada más hay 2. Mira, conmigo ya está la Pau, ya No, está. pero me refiero a hombres varones, pues, en tu ¿A grupo. cuántos? Dos. 2 también. No, pues sí, seamos Sí, bendecidos entre pura mujer. Me sí, da sí, gusto. sí, no. Además, pura Power Ranger, ¿eh? O sea, no vais a pensar que, o sea, olvídate.
Muy bien. Porque es que mira, eso seguro que también a ti te pasa y bueno, pues eso nos pasa, pues a todos los que hemos recibido pues ahora sí que es el don de la vocación de la docencia, pues te vas enamorando de tus alumnos, de tus alumnas y bueno, pues aunque sea a la distancia, pues vamos conociendo a través de la lectura, de los trabajos, pues eso, ¿no? No solo su argumentación, sino sus sueños, sus proyectos de vida, sus preocupaciones. Y eso es algo, pues, que para nosotros, pues, es una bendición que, pues, o sea, es difícil hasta explicarla, ¿sí? Por Por supuesto. eso, por eso cuando ya las vemos, porque claro, ponen su foto, pero las fotos que ponen siempre son fotos tipo Hollywood, ¿no? Entonces dices, o sea, o no ponen foto, y entonces pues, ponen un icono que ahí, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe de dónde viene mi alumna, mi alumno, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente tú lo sabes porque tú lo vives y yo también, pues yo por más de 55 años, o sea, dando clases, o sea, que te enamoras de tus alumnos, de tus alumnas, ¿no? Eso, pues eso es un don, eso es un don pues, de tener esta vocación, ¿no? Sin lugar a dudas, claro que sí. Y más cuando, como dices, les vas poniendo cara, las conoces en el chat, ¿no? Aquí en online, el empezar a leer sobre cada uno, Sí, ver sí, qué sí. hacen. Y luego, digo, yo he tenido el placer de a varios de ustedes que me han grabado videos también en sus retroalimentaciones o mandan mensajitos por video, digo, qué padre, porque así puedo interactuar con cada uno de ustedes o con cada una de ustedes. Claro. Yo también hago videos, los hago a unas horas que dicen, oye, el profe, yo creo que, o sea, al ratito se va al antro, ¿no? O sea, porque pues ya no me alcanza, entonces pues es la 1 de la mañana, las 2, haciendo mis videos, Claro. ya los ven al día siguiente, ¿no? Pero sí, o sea, no cabe duda que aunque sea a la distancia, pues también hemos reconocido pues, digamos, la riqueza, pues solamente aunque sea de ver el rostro, ¿no? O de ver, pues no sé, de ver las flores que están atrás de la Pau, ¿no? Entonces dices, oye, pues ya con eso, ¿no? O sea, eso nos ha pasado, pues digo, en miles de alumnos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero bueno, yo creo que para ser honestos con el tiempo, yo creo que ya comenzamos, porque si no, de por sí no quiero tomarles mucho tiempo, ya son 5:05. Entonces, para no detenernos más tiempo y Que se prendan, todas, por favor, o todos, préndanse. Eso sí, Sí, porque pues hay algunos que están de incógnitas, pues no. O sea, eso pues muy en las bien, películas de James Bond está bien, ¿no? Pero aquí no, en la Masterclass no. muy bien. Pues quiero compartirles la presentación. No sé si me ven, es que ya los dejé de ver. Sí, ¿Sí me ven? sí. Bueno, Qué bueno. Es que me preocupaba que yo ya dejé de ver a todo el mundo y me choca porque normalmente sí los veo. sí, o Pero sea, bueno, digo, te vemos, bueno, yo te veo así un poco más sí, pequeño los chiquito, pero, cuadros. bueno, Sí. ok. Si pone arriba hay un icono de vista Caray, para ¿dónde? que pueda poner aunque sea una línea de nosotros. Es que no me aparece Arriba a ningún. la derecha. Sí, es la que yo tengo, Débora. Ajá. Sí. No me aparece nada. ¿No le aparece? ¿No? Porque Y sí es la puedes primera ver vez, la presentación, aunque sea una línea. Y es la primera vez que me aparece, además. Nos vemos mini, pero ahí estamos. Bueno, lo importante es que vean la presentación y me puedan ver a mí. Sí. No me gusta no verlos, pero bueno, o no verlas, pero bueno, es parte de, no sé si sea mi presentación o que ya después tendremos tiempo al final de dialogar sobre la presentación. Y pues primero que nada, decir bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo. Sé que eligen maestría en línea porque es más fácil el poder llevar a cada quien a su ritmo la maestría o la especialidad, porque aquí puede haber gente de maestría y de especialidad. Pero pues también es importante conocernos y tener un tiempo de diálogo sobre lo que llevamos. Y me gustó este tema de la emoción y la búsqueda de la felicidad, porque hasta ahorita lo que hemos visto entre los módulos, digo, semana 1, 2 y 3, ha sido qué es la ética, la búsqueda de la felicidad, y no hemos metido todavía el tema de emoción. Entonces, me pareció importante empezarlo a meter, ya para cuando lleguen al final con el tema de emociones, sea un poquito más práctico y quede más enriquecedor, creo yo. Entonces, pues bienvenidas a este curso. Me quiero presentar primero, antes que cualquier cosa. Este soy yo, esta es mi familia. Soy pues, un orgulloso esposo y padre de familia.
me apasionan muchísimo los deportes, todos en particular. O sea, no hay uno en particular, más bien, todos en general. Quizás el que menos me gusta es el básquetbol, pero todos los demás me encantan. Me encanta comer, de cualquier tipo de comida. Soy fanático de una buena comida. Del cine en general, cine, Netflix, series, etcétera. Y leer. Un buen libro siempre es maravilloso. Algo que ha sido una pasión para mí han sido los cómics y los superhéroes. De hecho, hay una materia que me invitaron a diseñar aquí en la universidad y que impartía hasta hace un tiempo, ya la dejé de impartir por cuestiones de la pandemia, que no me gustó cómo darle en pandemia, que es superhéroes en nuestra cultura. Y mi puesto en la universidad, además de ser maestro, pues es ser el coordinador de la materia de ética de la DAFI. La DAFI, para quienes no ubican mucho la universidad, es la Dirección Académica de Formación Integral para Licenciatura, donde se imparten materias filosóficas para todos los alumnos. Ya donde decía Jaime que también él estuvo con nosotros trabajando muchos años, y de la cual fui, y de quien fue, además de compañero, fuimos trabajadores en la misma materia, que fue un año, Jaime, un año y medio. Sí. Y fue un gusto trabajar con Jaime, entonces es un honor poder aquí contar con él y con ustedes. Este soy yo, insisto, mi niño chiquito tiene 3 meses, mi niño grande tiene 3 años, mi esposa Giovanna, y yo digo, perdón, que no tengo más fotos con toda la familia, como está chiquito, pues todavía no tenemos mucho. Entonces fuimos a ver la obra de Frida y creo que es de las pocas que tenemos de la familia, pero dije, bueno, más vale que la conozcan y que me conozcan en mi ámbito familiar también. Empiezo, y antes de comenzar con el contenido, diciéndoles, por favor, si sienten que voy muy rápido, si voy muy lento, si necesitan que clarifique algo, deténganme. Tanto pueden levantar mano, que como les digo, como no puedo ver quiénes están, que no sé por qué, mejor interrúmpanme sin problema. Y deténganme, Pablo, por favor, cualquier cosa y yo me detengo. Mi presentación, se van a dar cuenta, no tiene mucho texto, prácticamente son preguntas al aire y yo voy a ir desarrollando, entonces esto va a ayudar mucho a comprender, pero bueno, a ir analizando también. Entonces, lanzo esta primera pregunta. Si alguien la quiere intentar contestar, me encantaría, y si no, pues ya me voy yo de largo, sobre qué es una emoción. La materia se llama Valores, Ética y Emoción. Entonces voy a empezar por lo último. ¿Qué es una emoción? Por favor, insisto, no veo, no sé por qué no veo. A ver si esto ayuda. Voy a recompartir, a ver si esto ayuda a poder ver. Pero ahora sí ya los veo todos. Pero si alguien se anima a decirme, ¿qué es una emoción? ¿Qué saben de una emoción? Ahora sí. ¿Alguna idea, alguna propuesta o me voy de largo? Venga, Mónica. Bueno, pues las reacciones que tenemos ante diferentes situaciones, estos sentimientos, ¿no? Los típicos básicos que conocemos, felicidad, enojo, tristeza, digo, y de ahí se derivan muchos, ¿no? Ok. Digo, muy resumido, muy sencillo, muy... Sí, claro, no, por supuesto. No, gracias, sí, por supuesto. Ahora, me encanta y me encanta que hayas mencionado felicidad como parte de un sentimiento, sobre todo porque, digo, aquí pues, la clase como tal se llama las emociones y la búsqueda de la felicidad. Entonces, parto de la idea, ¿de verdad la felicidad es un sentimiento? ¿En qué sentido lo sería? ¿En qué no lo sería? Digo, es una emoción. Y hablabas de emoción como sentimiento, y algo que quiero aquí desmitificar es el proceso, ¿no? Porque a veces pensamos que una emoción es un sentimiento, es un estado, y mezclamos y hacemos unas cosas raras que no son así. Y muchas veces en la vida de la ética, si mezclamos esto, perdemos de vista el sentido. Entonces, ya lo decía Mónica, algo de manera muy breve, una emoción es una reacción o un estado natural del ser humano. ¿Qué más es una emoción? Hola. Hola, adelante. Es el sentir de algunos, en algunas situaciones más bien es cómo nos sentimos ante alguna situación, ya sea de manera positiva o negativa. ¿Cómo nos sentimos, Mónica? ¿En todos los sentidos? Digo, perdón, María. ¿En todos los sentidos o en qué sentidos nos sentimos? Porque no es lo mismo un sentimiento que una emoción, ¿o sí? No, no es lo mismo. Entonces, más bien es la reacción a lo que sentimos, ¿no? Entonces. Vuelvo a la pregunta, ¿en qué sentido sentimos? Híjole.
Pau, ¿tú te querías participar también? Si quieres ahí ayudar a María. Para mí, pues digo, no sé si ayudar, pero para mí es como una alteración del estado de ánimo, ya sea de una forma positiva o negativa, producida por algo, como una especie de reacción ante algo. Bien, creo que vamos muy bien. Nada más por eso quiero aclarar, porque sí es importantísimo. Bien lo dices, Pau, es una reacción, lo dijo también María, positiva o negativa, que simplemente eso, es la reacción ante un estímulo. Por eso quiero quitar el término de sensación, ante un estímulo, cualquiera. Por ejemplo, ahorita que veíamos un perro por ahí, quizás nuestra emoción fue o sea, la mía, y lo digo así para ser muy honesto con ustedes, simplemente fue de susto, de, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escucha ese ruido, no? Quizás alguien pudo haber reaccionado positivamente, ay, un perrito, qué lindo. O alguien de miedo, de, ay, ¿por qué? ¿No? O hasta de enojo, de quítenlo, ¿no? Estamos en una clase, no sirve de nada el perro ahí, ¿qué hace, no? Entonces, en efecto, una emoción es la primera reacción que tiene el cuerpo ante cualquier estímulo, positivo o negativo, que tenemos y que nos impacta. Es simplemente lo que el cuerpo manda, la señal que el cuerpo, más bien, que el cerebro le manda al cuerpo a partir del tálamo, que le dice, tienes que reaccionar de esta forma. Obviamente esta reacción puede ser positiva, ¿no? Una alegría, para hablar de las emociones primarias, una alegría, un cuidado, una protección. Es decir, las emociones sirven para proteger al ser humano. A veces estas emociones me detienen. Pensemos ahorita van a ver, tengo 2 escenas de Intensamente, pero bueno, porque creo que nos podemos repetir mucho esa película. Nos detienen ante una acción, o al contrario, nos impulsan a actuar. Y me queda claro, temor nos detiene, tristeza nos detiene, alegría y furia nos alientan. Obviamente ya nos mencionan en la película Desagrado, y que Desagrado es más ir consciente, ¿no? Ir cuidando. Pero esta reacción emocional que tenemos ante una situación, cualquiera que ésta sea, se ve reflejada solamente en el cuerpo. Y el problema es que cuando analizamos esta situación, ya estamos hablando de otros términos. Por eso quiero presentarles este primer video, justo hablando de Intensamente, de la escena de furia. Perdón, es el tráiler y hay un poco de comerciales a la película, pero quiero que hagamos una reflexión entre lo que vemos y la pregunta que se hacen en la película, en la escena, sobre por qué hay que tener cuidado que no se extienda. Vemos rápido el video, es un video cortito y continuamos. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. Muy breve, muy rápido. ¿Por qué dice hay que tener cuidado que no se salga de control? ¿Alguna sugerencia, idea, pensamiento? Sí, adelante, Débora. Pues, yo creo que cualquier emoción, al ser primaria, es como reaccionas impulsivamente, o sea, irracionalmente podría ser. Luego ya viene como la parte en la que gestionas tus emociones, las piensas, las analizas, las gestionas. Y la idea es eso, lograrlo, gestionar las emociones, y se vale, pues si es algo de enojo, continuar enojada, si es una situación que es verdaderamente molesta, pero no salirse de control por completo. Y la primera emoción, o sea, la emoción primaria, que es lo que aquí se ve, es una emoción completamente irracional. Entonces, por eso hay que aprender como a, lo que dices tú, a controlar las emociones, a no dejar que nos sobrepasen y que ellas nos controlen a nosotros, que a veces eso es lo que sentimos y creo que nos ha pasado a todos. Y no nada más tiene que ser hacia el enojo, sino también hacia la alegría, porque una alegría irracional, pues llegarías a parecer alguien, no sé, como fuera de sí, ¿no? De un poco de demencia.
Entonces, creo que todas las emociones al principio a lo mejor la primaria sale como irracional, pero sí tiene que llegar un momento en el que controlas. Y eso personalmente yo como educadora de preescolar es lo que siempre les enseño a mis alumnos, porque los preescolares no saben. Los niños de preescolar, ¡pum!, lo primero que hacen es reaccionar así, como intensamente, y hay que enseñarlos a gestionar estas emociones. Por supuesto. Y yo creo que ahí ya estamos hablando de algo importantísimo, que es esa reacción automática, ni siquiera es pensada, tú lo dijiste, irracional, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de ética, y por ahí en varias de las tareas que revisé, imagino Jaime también, sobre todo en el módulo 1, hablábamos de esta cuestión de que la ética implica la inteligencia y la voluntad, no solo la irracionalidad. Y las emociones son plenamente el ámbito de la voluntad, nos llevan hacia allá. Entonces, muchísimas gracias, Débora. Veo manos levantadas, así que adelante, María, por favor. Perdón que andas comiendo. Perdón. No, Justo aprovecho. un poco lo que decía Débora, que ella está en preescolar. Bueno, yo estoy en prepa y tampoco controlan sus emociones muy bien, que digamos. O sea, soy tutora de las niñas de prepa de 3 grados y pues sí, me ha tocado explosiones, reacciones, pero también creo que entre más pequeños, como dice Débora, los eduquemos en este tipo de reacciones, pues obviamente durante su vida van a ir creciendo, pues tratando de tener un poco más de control, ¿no? Sobre ellas. Por supuesto. Y eso, digo, te escucho, Mónica, nada más sí voy a ir planteando la pregunta desde ahorita. Y todo esto que están mencionando de esa formación en las emociones, ¿en qué nos podría implicar en la vida ética? Lo dejo ahí. Digo, no es que lo tengas que responder, Mónica, pero tenías otra idea que te dejo que participes, pero hacia allá voy a llevar la plática, no se preocupen, pero para que lo vayan pensando. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con lo que comentan, yo estoy en primaria, otra sección, pero justo mucho de lo que yo hago estoy con los chiquitos de primero y segundo de primaria, y justo mucho de lo que hago es validar la emoción, porque a final de cuentas, como mencionaban, nosotros no la podemos controlar. La emoción llega. Tú no decides si algo te va a enojar, si algo te va a poner triste, si algo te va a poner feliz. Pero lo que yo siempre les digo es que lo que sí podemos controlar es qué hacemos con esa emoción, ¿no? Si me llega el enojo, yo decido si grito, pego, hago un berrinche, o si respiro, me tranquilizo y ya después hago algo, o me aparto para calmarme, o sea, no, eso es lo que sí podemos controlar. Pero la emoción nos llega y esa llega. Sin lugar a Nosotros dudas. no podemos decidir, esto no me va a enojar, pues no, te va a enojar y punto. Sin lugar a dudas. Ana Gaby, ¿algo más? Tenías la mano levantada. Ay, perdón, estaba en silencio. No, justo iba a comentar lo que estaba diciendo ahorita Mónica sobre cómo las emociones nos llevan a la acción. Y entonces la emoción no es ni buena ni mala, pero la acción sí. O sea, ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Qué decido hacer? Eso sí tendría una parte, o pudiera ser negativa o positiva, ¿no? O mala o buena. Entonces creo que ahí es donde se puede alinear un poco a lo que preguntaba sobre la ética. Entonces, en cuanto vayamos controlando nuestras acciones derivadas de la emoción, podremos ir actuando éticamente o no. Me encanta que ya te hayas adelantado hasta allá, Ana Gaby. Gracias, sí, por supuesto. Eso nos va a ir orientando hacia allá. Pau, adelante. Y para mí una parte importante sería la parte de identificar a esa emoción. O sea, el entender a ver qué es lo que estoy sintiendo, y entonces eso le voy a poner palabra y significa estar enojado. Y por ejemplo, con niños chiquitos decir, ¿y qué sientes? Pues me siento que me duele la panza, o me siento que tengo más palpitaciones. Y una vez identificada esa emoción, saber qué poder hacer con ella para ya encauzarla, ya sea hacia el bien, o sea, la parte ética. Por supuesto. O sea, va muy de la mano con lo que han dicho los demás, ¿no? Es ese ir identificando, reconociéndome y moviéndome hacia un fin a partir de que reconozco esa emoción y decido qué actuar con ella. Decido cómo y qué hacer con esa emoción. Que después veamos, o más adelante vamos a ver, que no solo ya es con la emoción, sino es con la transformación de la emoción en un sentimiento. Adelante, Maite, por favor. Yo simplemente como que aportar, ¿no? Que creo que al final las emociones son como
un regalo que tenemos para descubrirnos a nosotros mismos, conocernos más a fondo y también ver qué valores hay detrás de las cosas que nos afectan, ¿no? O sea, todo aquello que nos afecta es por algo, incluso la furia es como hay un valor que salvaguardar en el fondo de esto y por eso estoy siendo afectado de esta forma tan negativa, ¿no? Porque es como una reacción de querer defender algo que es valioso para mí. Entonces, cuando descubres lo que hay detrás, es súper enriquecedor. No, por supuesto, ya te metiste con toda la materia, de hecho. Pues justo, o sea, parte de lo que voy a mencionar adelante en la sesión es dónde queda el valor y a qué le damos valor, ¿no? Ustedes hicieron su jerarquía de valores la semana pasada y ahí es donde nos damos cuenta qué hay detrás de esa jerarquía, qué hay detrás de esos elementos, qué hay detrás de eso que descubrimos. Pues bueno, hay una reacción primaria que nos dice qué sentimos, o sea, literal, qué sentimos en el sentido de sensaciones físicas corporales, y eso nos genera una reacción interna llamada emoción y que después transformamos en un sentimiento. Ya me estoy adelantando un poquito por lo que viene adelante, ¿no? Pero justo esa emoción va a desmontar qué es valioso para nosotros y qué no lo es. Porque así como tú te puedes enojar por una injusticia, yo me puedo enojar por una falta de prudencia, por ejemplo. Y entonces nos demuestra dónde está nuestro valor. Muchísimas gracias, Maite. Fernanda, por favor, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, considero yo que las emociones son una serie de reacciones que tienen relación directa con los estímulos que se perciben en nuestro día a día. ¿Esto qué quiere decir? Que son incontrolables en un principio y que por eso parten del individuo. O sea, el individuo al recibir esta clase de estímulos, por naturaleza reacciona de una manera emocional. Por supuesto. Es la primera reacción, ahora sí que como dicen, acción-reacción, en ámbitos de la física. Así es la emoción. La emoción es la reacción ante una afectación inmediata que tiene el ser humano. Completamente de acuerdo. Y si el Sí. estímulo es positivo, la emoción puede ser positiva. Si es negativo, lo mismo. Por supuesto. Sí. Y hasta cierto punto es una reacción de cuidado y de protección. Incluso las negativas, porque es ante qué me estoy cuidando y de qué me estoy cuidando. Exactamente. Bien, gracias, Fernanda. Gracias. Yolanda, Sí. adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que podría decir en cuanto a las emociones es, efectivamente, sí son una reacción ante un estímulo, pero el estímulo, a mi punto de vista, viene desde el pensamiento, o sea, de lo que nosotros pensamos. Yo a lo que voy es que tenemos, pues todos un contexto de vida y tenemos, en base a ese contexto de vida, pues tenemos muchas creencias. Entonces, me parece que cuando sucede algo, lo que hacemos justamente es ir a hacer esa comparación. O sea, está mi parámetro de creencias, hago la comparación y entonces me vienen pensamientos, no sé, a lo mejor para mí es una grosería en mi parámetro lo que hizo alguien al pasar y no saludarme, por ejemplo. Bueno, entonces para mí empieza a generarme pensamientos de ese tipo y bueno, los pensamientos me vienen a hacer esta reacción de estímulos, o sea, me vienen a traer la emoción y la emoción es la que me hace actuar. Entonces, cuando hablamos de furia, por ejemplo, si la emoción de la furia es demasiado fuerte, bueno, a lo mejor lo que viene es una acción incluso agresiva, ¿no? En donde puedo, no sé, a lo mejor llegar a golpear o llegar a hacer algo, pero bueno, porque es esta reacción que me viene y dependiendo del nivel de emoción que tenga, eso es lo que yo podría compartir. Muchísimas gracias, Yolanda. Sí quisiera aterrizar en algo muy claro. La emoción como tal sí es primaria y es incluso neurológica. Es decir, por más de que yo tenga un contexto, un análisis, voy a reaccionar muy parecido ante las situaciones porque ya mi cuerpo, bueno, ni siquiera mi cuerpo, porque así está mi cuerpo considerado. Incluso las emociones serán muy parecidas en el 99% de las personas. Lo que puede ir cambiando es el sentimiento y la expresión. ¿Por qué? Porque puedo ser muy consciente de mis emociones y entonces reaccionar de una manera o de otra, pero no pueden ser
no pueden ser contextuales en el sentido de que yo las pueda controlar. O sea, me encantaría poder decir, o sea, veo algo que me desagrada y entonces tengo una reacción de asco. Y me encantaría poder decir, no, no lo tengas. Pero no, lamentablemente no es así, porque es algo que simplemente reacciona el cuerpo. Lo que sí puedo es tratar de controlar mi cuerpo en un segundo momento, pero la emoción la tengo, la emoción está ahí. Puedo ya, a partir del para qué sirve la emoción, es decir, de esta cuestión de vinculación con el mundo, ahí sí decir, en el mundo de la socialización, me detengo y, por ejemplo, digo, perdón, aquí muchos somos maestros o maestras, nos puede pasar que nos enojamos con algo, no nos parece algo que está diciendo un estudiante o algo, y nuestra reacción puede ser hasta de enojo, de, a ver, espérate, tranquilo, ¿no? Y me pasa a mí mucho en temas más polémicos, que la reacción puede ser completamente de enojo, de molestia, incluso del propio alumno. Lo decía hace rato también Débora con los niños, ¿no? O sea, su reacción es automática y nosotros no podemos reaccionar ante la reacción del alumno, porque si no se vuelve un escándalo de niños gritando y de la maestra gritando y acabamos en el manicomio. Y no se trata de acabar en el manicomio, se trata de acabar formando a los niños. Y parte de esa formación es esto. Por eso sirven para estos tres elementos. Para un factor de conservación, es decir, me cuidan, me anticipan lo que puede venir, tanto positivamente hablando de alegría, por ejemplo, me anticipa un estado propio positivo, pero también de relación. Porque si yo entiendo la emoción del otro y yo entiendo mi propia relación, me vinculo con esa persona. Y eso se vuelve, en ese vínculo, socialización. Y ahí es donde está la empatía. Por eso es tan importante la empatía en el ámbito de la ética, porque es entender la emoción del otro, aunque quizás yo no la comparta. Y peor tantito, puede ser que su emoción sea completamente opuesta a la mía. Y entonces tengamos un choque ahí. Fernanda, adelante, por favor. Bueno, otra cosa que también quería anexar es que la relación entre el razonamiento y el enojo, la emoción, porque, bueno, muchas veces nos ha pasado a todos que aunque estemos enojados y sintamos ya sea enojo, tristeza o felicidad, como que siempre entra esa parte racional que nos permite ir controlando esa emoción. Aunque, bueno, yo soy psicóloga, pero muchos de mis compañeros, por lo que veo, son docentes. Luego a veces veo que en las aulas, bueno, este es un ejemplo. Sí, sí. Bueno, que luego un alumno se porta mal y por consecuencia el profesor se enoja, pero dentro de ese enojo el profesor mantiene el control y trata de lo posible que esa emoción no afecte su desempeño en el aula. Totalmente de acuerdo. Sí, eso sería todo de mi participación. No, muchísimas gracias, Fernanda. Y yo creo que es importantísimo, pero ahí ya estamos hablando de la reflexión que hacemos sobre la emoción. Digo, tú como psicólogo lo debes saber más que yo, estoy que seguro, Totalmente. ¿no? Pero ya es Sí. ese sentimiento que se genera y que ya no es instantáneo y que ya nos lleva más allá de la emoción, más allá del que se vuelve una reflexión de la emoción. Totalmente. Y entonces eso, cuando yo veo cómo reflexiono sobre esa emoción, puedo encontrar estos tres elementos. Es decir, esta vinculación con el otro, esta empatía con el otro, o incluso esa aversión, que también puede pasarnos, que alguien, y seguro nos ha pasado a todos, chocamos con alguien y decimos, no, con esta persona no quiero. Y a veces sin conocerla. Exactamente. Y también influye mucho la forma en cómo interpretamos las conductas, el lenguaje de la otra persona, su desempeño en el contexto. Por supuesto. Sí. Porque a veces si no tenemos ese autoconocimiento de cómo es mi sensación, mi emoción, no puedo leerla bien en el otro y creo que la emoción del otro es diferente a la que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Fernanda. De nada. Adelante, Maite, te escuchamos. Pablo, una pregunta es Claro. simple, como que la emoción podrías decir que viene, o sea, proviene del cerebro primitivo, o sea, el reptiliano, o sea, como más de del instinto, y luego ya se va como, está aquí en el engranaje, ¿no? O sea, se va como produciendo todo un proceso que se desprende de ahí, pero realmente es el cerebro más primitivo que tenemos el que genera esas emociones, ¿o no es así?
Totalmente. De hecho, así, o sea, biológicamente hablando, neurológicamente hablando, el cerebro reptiliano es el que genera la emoción como conservación. Por eso el engraje grande es la conservación y la expresión de la emoción corporal. Por eso lo puse entre paréntesis. ¿Qué reacción recibo y cómo lo expreso? Eso es lo primero que tengo. Porque el cerebro reptiliano me va a decir, cuidado, alerta, adelante. Y de ahí puedo ya entonces vincularme con los demás. Por eso no puede ser controlada la emoción. Lo que puedo controlar es la reacción de la emoción, que ya es un pensamiento posterior. ¿Sí? Súper. Ahora bien, ahorita también decía, y lo decía Yolanda, y me gustó mucho, la cuestión de la percepción y el entendimiento. Yo creo que ahí hay algo importantísimo que podemos ver, y vuelvo al estado de la película, ¿no? ¿Por qué la película de Intensamente? Porque esta escena, lo que vamos a ver es un juego de emociones y cómo la percepción de cada una es diferente ante los mismos hechos. Perdón, Maite, adelante. ¿Levantaste la mano? Ah, se quedó levantada de hace rato, perdón. Entonces, yo creo que este videito que vamos a ver, esta escena que vamos a ver, nos va a ayudar a entender un poquito más o analizar esta cuestión de cómo, aunque la emoción sea la misma o el hecho sea el mismo, la percepción es diferente. Y la pongo ahorita porque nos va a encaminar hacia los sentimientos y nos va a encaminar lo que ya nos dijo o nos anticipó Ana Gaby, que es cómo esa reflexión que yo puedo hacer y esa actitud, porque también tiene que ver con la actitud, ya en un segundo proceso me puede llevar a la vida ética. Les dejo este video de manera breve. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz. Fue horrible. Ok, no pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Lluvia. La lluvia también me fascina. Hay charcos para saltar y también paraguas bonitos, tormentas eléctricas. Más bien cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío y tiemblas y sientes que toda tu vida es horrible. Ay, oye, tranquila. ¿Por qué estás llorando? Es que esto es justo lo opuesto de lo que queríamos lograr. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Tú ganas. Ahora pensemos en otra cosa. ¿Qué les parece esta escena? Con esto que hemos dicho. ¿Hacia dónde vamos? Una queriendo animar todo el tiempo, una queriendo estar triste todo el tiempo. Y esta última frase de tristeza me parece maravillosa. Adelante, Belín. Hola, mucho gusto. Pues la verdad es que a mí me encanta esta película porque me encanta cómo Pixar puso todo y pensó en todo de acuerdo a las emociones. Yo también soy psicóloga y pues la verdad es que cuando yo trabajo con niños me gusta mucho enfocar hacia esta película. Les pregunto que si han visto la película y de ahí nos basamos para que hacerles una psicoeducación de que ellos puedan comprender las emociones más fácilmente. Y aquí de esta manera también podemos ver cómo es que de acuerdo a cómo cada quien ve la situación, es la emoción que uno le va agregando. Es como lo que veíamos en la materia del valor que uno le da a cada una de las situaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, pues tristeza le está dando el
este giro a lo que Alegría decía que para ella era alegre y para ella era como que algo muy triste. Y pues obviamente ahí lo que quieren hacer énfasis es que Tristeza nunca puede ver algo alegre porque ella es tristeza y así es su ser. Entonces nunca va a poder ver algo alegre porque si ella fuera alegre como Alegría quería justamente en la película, que todas las emociones fueran alegres, pues no se podría tener esta adaptación que nosotros necesitamos para tener una mejor socialización, una mejor percepción de las cosas. Necesitamos las emociones y todas las emociones básicas son necesarias en nuestra vida, inclusive las que algunos dicen que son negativas. Yo siempre les planteo a mis pacientes, no hay emociones negativas. Lo negativo es en realidad cómo llevamos a cabo esas emociones que a veces, como decía la compañera, nos exaltamos en algunas de ellas, inclusive en las que los que podrían creer que son positivas, también nos podríamos exaltar ahí y por ahí puede también afectar esas emociones. Por supuesto. Y no solamente eso, sino que además en ese juego de querer pretender que todas sean iguales, perdemos de vista la fundamentación de la vida humana, porque entonces queremos que todos seamos iguales y eso sabemos de entrada que eso no se puede, porque entonces cada quien sería igual y todo mundo sería idéntico a los demás. Y por eso nos ponen en la película, ¿no? O sea, hay un momento que una emoción es la que dirige el cerebro. Ya después veremos que eso se llama sentimiento, porque es la que permea todo, ¿no? Cómo nuestra vida y cómo nuestro estado. Adelante, Yolanda, por favor. Gracias, Evelyn. Bueno, yo aquí lo que traería... Estoy en una clase. Lo que yo traería aquí sería el concepto de enfoque. Porque bueno, hay muchas maneras de verlo, como bien lo percibimos en el video, pero pues muchas veces decidimos enfocarnos en algo. Y cuando tenemos una emoción y nos enfocamos, aunque nos esté dañando, pues vamos a continuar en eso hasta que no hagamos lo que al ver la parte de responsabilidad y dejar, ahí entraría ya la parte de víctimas y demás, ya para poder ser responsables y salirnos de ese estado, pues tendríamos que empezar a estar atentos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de cómo estamos reaccionando. Y entonces ya estando atentos de ello es cuando ya podemos empezar a cambiar y verlo de otra manera, ¿no? Pero yo traería aquí avante la palabra de enfoque, en que nos estamos enfocando, que tenemos que estar atentos hacia lo que estamos sintiendo para poder hacer un cambio si es que esta emoción nos está dañando y estamos metidos cíclicamente en ella. Por supuesto, Yolanda, yo creo que ahí acabas de dejar muy en claro el elemento del sentimiento y cómo el sentimiento está guiado por una emoción racionalizada, pensada y llevada a la vida cotidiana. Por eso es tan importante, digo, esa escena no la tengo, pero en la película, donde vemos que cada uno, o sea, los papás y la niña, cada uno tiene una emoción que guía. ¿Por qué? Porque es el sentimiento que tenemos, y no solo el sentimiento, el estado al que llegamos y al que queremos llegar. Y de ahí la importancia de la búsqueda de la felicidad, no como una emoción y no como un sentimiento. La felicidad no es ni una emoción ni un sentimiento. La felicidad es un estado, es algo que es constante. Y por eso en la ética, la búsqueda de la misma, porque no es algo que se tenga y ya, es algo que se busca, que se consigue, y en la búsqueda nos hacemos felices, porque es algo que está. Gracias, Yolanda. Débora, adelante, por favor. Sí, bueno, también, o sea, el valor que hablaba también la compañera de darle el valor que le da cada uno a las situaciones, ¿no? Como a partir de nuestra historia, de nuestra experiencia, de lo vivido. Alguna misma situación puede ser para alguien completamente desastrosa y alguien que ya lo vivió puede ser algo pasajero. Y pongo como, por ejemplo, para nosotros los mexicanos un temblor, que podemos reaccionar de manera lógica y sensata porque pues hemos vivido un montón de temblores y ya me ha pasado tener visitantes de extranjeros en mi casa, bueno, que viven conmigo un temblor y casi se quieren morir y regresar corriendo a su país así. Y yo así,
calma, ahorita, o sea, estos edificios están bien construidos y ahorita no, sabemos las reglas, vengan conmigo, reaccionen de manera racional, pero de verdad no existe la racionalidad en sus vidas. Reaccionan de manera completamente irracional y creo que yo reaccionaría igual de no tener la experiencia desde chiquitita del temblor del 85, luego del otro temblor, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y año con año en septiembre, bueno, nuestros temblores de septiembre, ¿verdad? Entonces, o sea, por dar un ejemplo, que el tener una experiencia previa nos hace valorar diferente las situaciones que ya tenemos y poder darles un contexto más racional o más pensante y poder reaccionar diferente a otras personas que no lo han vivido o que es una experiencia nueva para ellos. Por supuesto. Entonces ese es el valor, perdón, Pablo. No, termina. No, por eso la diferencia de valor y la diferencia de reacción entre una persona y otra ante un mismo suceso. Por supuesto. No, y ahí es donde entra la cuestión del sentimiento, es cómo racionalicé la emoción para después poder reaccionar de una manera positiva o negativa. Yo te puedo decir que de manera personal, a pesar de haber vivido pues, gran parte de mi vida en la Ciudad de México, no he tenido la experiencia ni del 85, ni del 2017, ni nada, porque curiosamente en esos eventos, a ver, el del 85 no había nacido. Para ser sincero. En el 2017 no estaba en la Ciudad de México, entonces no me tocó vivirlo. Okay. Entonces, aunque me han tocado temblores en la Ciudad de México, cuando me platican el impacto que es y cuando veo las fotos digo, no sé, o sea, de verdad, y lo que dices es impresionante, o sea, sí sé cómo reaccionar porque me han tocado ciertos temblores, me tocó el de este año, me tocó el primero del 17, no que fue el 19 de septiembre, sino que fue el 10 o 9, no sé qué día fue, ¿no? El del 2017. Pues 19 otra vez, 19. No, pero hubo uno antes, un viernes. Uno antes, el 7. Creo que sí fue el 7, ¿no? Correcto. Y que de hecho fue igual que el de este año, del 7 de septiembre también. Ajá. Pero no es lo mismo que vivir lo que se vivió en esos temblores tan fuertes como el del 85 y como el del 2017, y me impacta ahorita con lo que le dices, porque yo creo poder saber cómo voy a reaccionar, ¿no? Por ese análisis que tengo de las emociones que he sentido en los temblores que he vivido. Pero nunca me ha tocado uno como esos. Yo creo que si me tocaría uno como esos, la reacción incluso de niños más chiquitos que yo, que sí les tocó ese temblor, sería mucho más adecuada que la mía. Probablemente. Porque, o depende, sí. Perdón, de tu responsabilidad también, porque si tienes a tus hijos, claro, probablemente tengas que reaccionar más racional que sin tener la responsabilidad de un ser más pequeño. ¿De qué hago con, no? Porque a mí me tocó el del 2017 como maestra de preescolar. Claro, y eso te cambia la vida. Completamente racional porque yo soy el ejemplo para ellos. Por supuesto. No, sí, de hecho el último que se vivió, yo estaba durmiendo a mi hijo y fue una cosa, y mi hijo tiene 3 años, entonces, como tú comprenderás cómo son esa edad, pues sí fue de cuidado y tuve que ponerme serio y todo para no transmitirle, y les voy a decir, para mí ha sido el peor que he vivido. Y quizás no lo fue, pero para mí fue el peor por ese sentido, ¿no? Y porque se agregó un factor racional llamado cuidado de los hijos y protección de los hijos, que no había tenido antes. Entonces sí, completamente de acuerdo. Gracias, Débora. Alma, adelante, por favor. Bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Este tema de las emociones, la verdad me gusta mucho porque precisamente es una de las materias que ya cursé. Y algo que me gustó bastante es lo que hablaban hace rato del cerebro reptiliano, que como recordaremos mencionaba que anteriormente los cavernícolas precisamente se regían por eso, ¿no? El sistema reptiliano lo que hace es protegerte. Es ahí donde surgen las emociones. Consideremos que anteriormente no pensábamos de cierta manera, no racionalizábamos las cosas, entonces actuábamos meramente por emociones. Estas emociones son precisamente para mantenernos seguros. Ahora, algo que recuerdo muchísimo de la materia y que a mí me gustó muchísimo también es el hecho de decir, las emociones no se controlan, ¿no? Si tú controlas algo, en algún momento estás reprimiendo. Todas las emociones, sean positivas o negativas, tienen una función de. Entonces, lo que tenemos que aprender es aprender a manejarlas. Es decir, ¿podemos sentir ira? Sí, podemos sentir ira. Pero
debemos aprender a manejar esa ira. ¿Cómo vamos a hacer que esta ira salga, no? Podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, podemos sentir todas las emociones que existen, pero lo importante aquí es que aprendamos a manejarlas, no a controlarlas desde el punto de reprimirlas, porque pasan a ser algo negativo que en algún momento nos van a afectar, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que aprendamos a manejarlas, perdón, y no a controlarlas. Y sí, efectivamente, tienen una razón de ser, tanto positivas como negativas. Todas ellas fungen algo importante. Sería imposible que todo el tiempo estuviéramos felices o que todo el tiempo estemos enojados. Y digo, de ser así, creo que tienen consecuencias ciertas acciones, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, es lo único que quería aportar. Gracias. No, Alma, muchísimas gracias. Y yo creo que me encaminas hacia ir hacia el cierre, ¿no? En el sentido de ninguna emoción ni ningún sentimiento es para siempre, porque lo que se trata es de ayudar al ser humano, al cuerpo, al sentido de vida, a buscar esa felicidad sin caer en el extremo opuesto, porque si nos vamos a sentidos estrictos, el sentido opuesto de la felicidad es la depresión. Y si lo que buscamos es el bien, y lo vimos ahorita, ¿no? Como a pesar que son dos emociones muy sencillas, una nos va llevando hacia lo positivo, hacia perfeccionarnos como ser humano, y el otro nos va llevando hacia lo triste, hacia lo deprimido, hacia lo terrenal. Y de esto se trata, y por eso, lo que decíamos, una emoción reflexionada se vuelve un sentimiento, y por eso no pierde, o bueno, no pierde, porque lo podemos volver a tener en el cuerpo, pierde su elemento único del cuerpo y se le agrega un elemento emocional y un elemento cognitivo. ¿Por qué? Porque el sentimiento es revivir la emoción hoy, y por eso tiene su sentido corporal y emocional, pero también racional. Y yo creo que lo que acabas de decir, Alma, nos ayuda mucho a decir, sí, pero cuidado que no dure para siempre, porque entonces podemos generarnos un problema ahí psicológico bastante grande. Evelyn, adelante, por favor. Yo nada más quiero platicar también mi experiencia con el sismo. Venga. Yo soy de Nuevo León, ¿no? Y allá, pues, es una tierra muy bendecida porque no llegan los temblores. Entonces, ahora que fue hace poquito el de Acapulco, pues yo estoy aquí en Chilpancingo, Guerrero, y pues sí se sintió fuertecito. Entonces, yo cuando pensaba lo mismo que usted, profesor, de hecho, que si me tocaba, yo dije, no sé cómo voy a reaccionar, me voy a poner bien mal, voy a empezar a gritar. Y no, lo bueno es que ahí estaba mi esposo, y mi esposo sí ya ha vivido estas experiencias, pero yo lo viví y había una chava, por ejemplo, cerca de donde yo estaba, y ella sí se puso muy mal y empezó a gritar. Y yo me quedé pensando, no sé si ella ya lo había vivido antes o no, pero si ya lo vivió antes, pues aún así como quiera, cómo se puso, ¿no? Y hay personas que sí, o sea, aunque ya lo hayan vivido, se siguen poniendo de la misma manera, porque ya sea que recuerdan el suceso trágico de alguna manera, o les pasó algo durante esos momentos, o simplemente el hecho de tener miedo ante esa situación. Y en mi caso, pues yo sí sentí miedo, pero no fue un miedo tan grande, como que a lo mejor si yo hubiera vivido una experiencia más fuerte en algún momento con estas situaciones, o si yo hubiera tenido alguna pérdida dentro de esto, ya sea material, económica o de algún familiar, entonces por ahí me hubiera afectado un poquito más. Digo, eso es lo que mi percepción, pero pues hay muchos factores, ¿no? que influyen en todas estas experiencias que nos podrían afectar. Por supuesto. Que es justo el juego entre la emoción y el sentimiento. El sentimiento ya nos está afectando a esa definición corporal, y que puede ayudarnos a, como dices, por ese sentimiento que ya tuve, que generé a partir de un sismo anterior, perdón, es que me está apareciendo un letrero que nunca me ha aparecido, que dice que si puedo habilitar la transcripción en vivo. ¿Alguien sabe qué es eso? No, si no saben, lo dejo. Entonces, ¿Serán subtítulos? no sé, supongo. O sea, como subtítulos en vivo, pero no sé si se puede en español. Esto
me ponga los subtítulos abajo. ¿Alguien sabe? Digo, sí sé que en inglés funciona, pero en español no sé. Si no, continúo, si no. Justo este sentimiento puede hacer que esa persona que ya tuvo una emoción negativa, bueno, la emoción la llevó a lo negativo y entonces tenga una reacción, como dice Evelyn, mucho más explosiva que alguien que no lo ha tenido y que quizás nunca ha tenido esa experiencia. Gracias, Evelyn. Fernanda, por favor, bienvenida. Bueno, ya debe haber dicho bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir ahora? Bueno, ahorita que estaba escuchando los comentarios de mis compañeras, Sí. bueno, ahorita recordé y les comparto que yo tuve hace tiempo un paciente que precisamente él vivió el terremoto del 85 y bueno, él sufrió debido a ese acontecimiento el trauma. Entonces, por ejemplo, bueno, él aparte le tocó ver cómo un edificio se caía y ahí murió un familiar suyo, pero a lo que voy con esto es que hay ciertos sonidos que se presentaron en ese momento que él asocia. Entonces, cuando escucha un sonido así, como que de repente empieza a tener ciertas reacciones. Entonces, a lo que yo iba es que las emociones siempre van a tener relación con la parte corporal, porque casualmente este paciente, cada que escuchaba un sonido como que se caía un edificio, casualmente le daba dermatitis nerviosa, entonces empezaba a ponerse en un estado de estrés y del estrés pues pasaba la tristeza y entonces este es un ejemplo de a lo que comentaba de cómo también las emociones tienen relación directa con el cuerpo. Y ya. Muchísimas gracias. Fernanda, y yo creo que esa experiencia que nos compartes de tu paciente es un claro ejemplo de cómo ya la emoción primaria que tenemos, al estar interiorizada como un sentimiento, puede empezar a generar reacciones mucho más fuertes en la persona o mucho más débiles. Y ¿no? fíjate que una cosa que sí, la verdad he observado es que las personas que estaban cerca de mi paciente, por más que lo observaban cómo reaccionaba, las emociones que experimentaban, como ellos no lo vivían, por más que intentaban entender, tratar de comprender, no hay nada mejor que la experiencia propia en este caso. Por supuesto. Sí, eso sería todo. Gracias. Sí, no, coincido y lo reformularían diciendo que nadie puede aprender en cabeza ajena. No hay forma de aprender en cabeza ajena, y mucho menos cuando viene desde lo más íntimo humano, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo que tenemos. Pau, adelante. Perdón, Fernando, ibas a decir algo más. No, eso sería todo. Gracias. Ok, de nada. Pau, adelante, por favor. Yo relacionándolo con el video que pusiste en la diapositiva anterior de Intensamente, como que se me haría importante mencionar los dos componentes de la personalidad, de carácter y temperamento, que el carácter va a ser biológico y el temperamento son experiencias. Yo tengo gemelas y con eso me doy cuenta claramente que ante una misma experiencia, una reacciona de una manera y la otra reacciona de una forma completamente diferente. Ya han sido tratadas y educadas en el mismo ambiente, en el mismo medio, y son cosas que ya traen. Por supuesto. Entonces, esa parte biológica no la podemos modificar y empezar a moldear de cierta manera con ciertas experiencias o ciertos ambientes, pero la personalidad como tal, esa parte biológica ya la trae cada individuo. Cada uno, por supuesto. Y que además, si vamos haciendo esa construcción de la parte biológica, de la parte natural que no cambia, y ese sentimiento que vamos construyendo, y ese sí es construido socialmente, y que incluso tú podrías educarlas y formarlas a que sintieran lo mismo, no a que se emocionaran igual, a que sintieran lo mismo, podríamos entonces, lo que ya decían hace rato, perdón que no recuerde quién fue, pero que decía que justo las emociones demuestran lo que vale, demuestran lo que vale para nosotros. Creo que fue Maite, si no mal recuerdo. Entonces nos podemos darnos cuenta de esto. ¿Qué es lo que nos vale? Lo que me emociona. ¿Qué es lo que vale? Lo que siento. ¿Qué es lo que vale? Lo más importante, y aquí está nuestra jerarquía, fíjense, aquí está la jerarquía de valores. ¿Qué es lo primero que vale? Pues lo que me emociona. Si no, no me emocionaría.
positiva o negativamente, o, digamos, hablando de emociones positivas o negativas. ¿Qué es lo que vale? Lo que siento, eso por supuesto que vale. Y tiene un valor intrínseco para mí y por eso me motiva, por eso lo siento, por eso me apasiona, por eso me lleva hacia allá. Y más aún, ese valor ulterior, ese valor que pusieron ustedes en la cúspide de la pirámide, o hasta arriba o hasta abajo, según como hicieron su jerarquía, cada uno, es el estado, es lo continuo, es lo que no cambia. Lo vieron con la lectura de Scheller. Scheller va a decir clarísimo, lo que nunca cambia, lo que es unificado, lo que es universal, es el mayor estado. Y por eso es un estado, es un constante, un continuo. La emoción es temporal. Y para llegar a ese estado, para llegar a esa felicidad, que es lo que vale, para llegar a ese bien último, que es el fin de la ética y el fin de la vida ética, pues tengo que pasar por tener emociones y por tener sentimientos. Y estos dos me van a llevar a la felicidad o a su opuesto. La vida en ese constante, ¿no? Bien decía, no puedo, hace rato decía alguien, es que no puedo estar todo el tiempo emocionado ni todo el tiempo con sentimientos. No, por supuesto que no, pero sí puedo estar todo el tiempo con un estado. Y a pesar de que esté en ese estado de felicidad o depresión, puedo tener emociones contrarias. Por ejemplo, puedo estar en un estado de felicidad y de repente se me muere mi abuelito. Y entonces ya se me murió y entonces me da tristeza. Eso no cambia mi felicidad, eso no cambia mi estado, pero sí cambia mi sentimiento temporal. Y es algo que es temporal. El problema es que si ese estado, si ese sentimiento lo vemos universal, se vuelve un estado. Y entonces aquí, pues a todas las psicólogas que están en esta sesión y a todas las que no, pues las invito a que nos ayuden, porque entonces caemos en la depresión y caemos en esa necesidad de, please, ayúdenos o sáquenos aquí. Y si no se puede, pues llamemos a un psiquiatra, pero ya es una necesidad del Estado. Y entonces vemos cómo la actitud ya implica, como decía Ana Gaby hace ratito, y ahorita te doy la palabra a Marister, ya implican una forma de vivir la vida y cómo la actitud ante la vida, cómo esas emociones y esos sentimientos hacen que reconozca lo que vale en mi vida y no solamente lo reconozca, lo ponga en práctica en esa vida ética, en esa vida relacional entre el valor, entre la voluntad, que es lo que siento, lo que quiero y lo que deseo, con mi intelectualidad, es decir, mi racionalidad. Adelante, Marister, por favor. Ya dijeron todo, realmente. No, algo más seguro. Pero, lo único que quiero yo decir es que, como decía esta Pau, pues no podemos separarnos de nuestra personalidad, ¿verdad? O sea, por personalidad reaccionamos a ciertas situaciones o por nuestra experiencia también reaccionamos a ciertas situaciones de cierta manera, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos vivido y lo que ya traemos en la mochila desde que nacimos, ¿verdad? Pero lo que sí yo siempre platico con mis hijos particularmente es que sí podemos trabajar en nuestro diálogo interno. O sea, al estar en una situación en particular, tienes la opción de hacerla absolutamente negativa y caer en la tristeza, depresión absoluta, o buscar la parte positiva y entonces tratar de encontrar la estabilidad emocional. O sea, tampoco podemos ser alegría como en el video, ¿verdad? No podemos ser alegría absoluta siempre, ni tristeza absoluta siempre, pero pues sí, a lo mejor nuestra personalidad es alegría o nuestra personalidad es tristeza, pero si nosotros trabajamos en nuestro diálogo interno, logramos estabilizarnos emocionalmente y tratar como de jalar un poquito hacia el otro lado para llegar a un punto medio. Eso era todo. Muchísimas gracias, Marister. Y qué bueno que me tocaste el punto medio, porque una vida virtuosa no es más que lograr ese punto medio. Una vida virtuosa es trabajar en uno mismo y en ese autoconocimiento para reconocer en mí y en los demás, que eso es por eso decíamos de para qué sirven las emociones, también para la socialización. Porque en ese conocerme a mí y conocer mis emociones y conocer mis sentimientos y analizar dónde estoy parado, me lleva también a conocer y analizar a los otros. Y no porque sea psicólogo, no porque sea filósofo, no porque sea maestro y trabaje a fuerzas en contacto con niños, con personas que tienen sentimientos, no porque dé terapias, no, que aquí hay muchos que dan terapia, en cualquier lugar en el que me desempeñe, ya sea porque soy mamá, ya sea porque soy papá, ya sea simple y llanamente porque tengo un puesto, y espero no ofender a nadie, con lo que voy a decir, un puesto en el gobierno que me da una vinculación. Lo digo porque sé que Yolanda trabaja en el DIF, si no mal recuerdo, ¿verdad, Yolanda? Y ese trabajo también implica estar en contacto con gente
todo el tiempo y yo creo que no hay trabajo. Incluso me decía una vez un primo mío que trabaja en el banco, en análisis de datos, me decía, es que nunca tengo contacto con nadie. Le digo, si no tuvieras contacto nunca con nadie, entonces ni siquiera tendrías una casa y no tendrías un trabajo. Entonces siempre aunque sea hay un jefe, siempre aunque sea, o sea, sin importar el trabajo en el que esté, ¿no? Y yo creo que con mayor razón, por ejemplo, pensando en el trabajo de Yolanda, digo, no sé, igual tú me corregirás, pero tienes que trabajar con mucha gente en muchos lados, no solo de México, aunque estás solo en el Estado de México, ¿cierto? Si me acuerdo más o menos de cada uno de dónde andan, qué bueno. Pero eso no quiere decir que tengan que estar en contacto con la gente que dirige el DIF en general y con la gente que trabaja con otras instituciones y ver diferentes visiones y opiniones. Entonces, esto que comentas, María Esther, por supuesto, es el estar en contacto conmigo mismo para poder estar en contacto con los demás. Y por eso les pregunto, en ese sentido de lo estado y todo, la felicidad, y sobre todo porque me llamó mucho la atención lo que dijo Mónica al principio, que decía que la felicidad era una alegría, digo, era una emoción. Les pregunto, ¿la felicidad es efímera en realidad? Bajo esto que hemos estado diciendo. ¿O no? Y si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? La felicidad, no la emoción, no el sentimiento, que esos quedan claros que sí. De hecho, ya aquí Marina nos dice hasta tiempos, ¿no? Que la emoción dura 90 segundos y el sentimiento dura mucho más. Pero ¿la felicidad es efímera o no lo es? Yo creo que se puede convertir como en un estado de bienestar a pesar de lo negativo, ¿no? Que puede haber en nuestra vida, los problemas, situaciones complicadas, pero si nosotros decidimos estar en ese estado y ver las cosas también de manera positiva y que sean oportunidades en vez de problemas, podría ser que esta pregunta sí que sea correcta. No sé. A ver, yo ya no, me perdí, María, porque empezaste con que no, si tenemos claridad en lo demás, y ahora resulta que sí al final. Me perdí un poquito en tu argumentación. No, o sea, yo creo que la felicidad es un estado de bienestar. Ok. Depende, es que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero depende de cada uno. O sea, aunque haya problemas, uno vive ese estado de bienestar y de felicidad, a pesar de los problemas. Por supuesto. Lo dice Marina también, compartiendo lo que estás diciendo, que no solo es un estado de bienestar, sino un estado de paz. Y eso nos ayuda, y yo lo diría desde el ámbito de la ética, es un estado de plenitud. María Esther, ibas a compartir algo más. Gracias, María, por tu aportación. Yo creo que no necesariamente tiene que ser pasajera, porque si estamos buscando, como dices tú, un estado de bienestar, constantemente estaremos buscando nuestro estado de bienestar en la situación en la que nos encontremos. Entonces, así, la felicidad no es pasajera, sino es constante. Simplemente vamos sorteando las situaciones que se nos van presentando, tratando de controlar las emociones que vamos teniendo ante ellas, ¿verdad? No, y con controlarlas no me refiero a mutearlas o a dejarlas de lado, sino a permitirlas que pasen, que sucedan, pero no a dejarnos arrastrar, sino llegar, como decía hace rato, a un estado emocional equilibrado. Por supuesto. Y eso es lo que nos va a llevar también a una vida ética. Porque si estamos equilibrados, no reaccionamos impulsivamente, pensamos las cosas y entonces podemos decidir qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor también para los demás y lograr el bien común de manera acertada. Perdón, no, yo te iba a interrumpir, no, sí. No, simplemente iba a decir sin arrebatos, ¿no? Sin tener esos tipos de arrebatos emocionales o pasionales incluso a veces, que son diferentes la pasión y la emoción, pero sin esos arrebatos naturales que tenemos y que nos van a llevar y que nos podrían llevar a tener una vida no ética. Exacto, no desde un punto de vista visceral, sino racional de cierta manera. Sí. Y que a veces tenemos que dejar fluir la emoción. Sí. También depende del contexto y eso es parte de la prudencia, saber cuándo y cómo y con quién. No es lo mismo expresarme con mi jefe y empezarle a decir de groserías porque algo no me gustó, a decírselo a mi hijo que me está pique y ya rompió una cosa y ya rompió otra cosa. Pues claro que ahí sí me voy a poner más firme. Y con mi jefe, pues, a ver, puedo expresarme mi enojo, pero una cosa es expresárselo de una manera proactiva y otra cosa es expresárselo con un grito como le haría con mi hijo quizás.
¿no? O con una llamada de atención o con un castigo. A mi jefe no le puedo poner un castigo. A mi hijo sí. Alma, adelante, por favor. Gracias, María Esther. Bien, gracias. Referente a lo que decía ahorita una de las compañeras, perdón, ya me dice un nombre, que la felicidad es constante. Yo quisiera compartir que la verdad yo estoy enamorada de la maestría que estoy estudiando con ustedes, que precisamente es una maestría en educación emocional. No quiere decir que haya sido una fórmula mágica, pero sinceramente cada materia que he llevado con ustedes sí me ha enseñado muchísimo a controlar, manejar, saber cómo funcionan las emociones. Yo lo comentaba con mis compañeros de trabajo. Yo no sé qué pasa, pero realmente le digo, a veces hasta siento como si estuviera drogada. No sé, porque no pasa, a veces mis emociones pasan de repente, ratos malos en el trabajo, ratos malos en tu vida, pero yo siento como que va a pasar, ¿no? O sea, nada es permanente, nada dura para siempre, ¿no? Entonces, con todo que he estudiado en la maestría, sinceramente digo, creo que esta parte de las emociones te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Hay ratos que tienes de felicidad, sí, han sido mayores después de que sabes cómo funcionan tus emociones. Hay ratos de tristeza, hay ratos de enojo, efectivamente, pero creo que todo tiene un sentido de ser que cuando lo comprendes es más fácil de aprender a manejar. Una emoción, por ejemplo, que a mí me surgía mucho era el enojo, ¿no? Me enojaba demasiado. Cuando yo iba a precisamente de emociones, recuerdo mucho el video que nos pusieron acerca del cavernícola, ¿no? O sea, así como de, no permitas que el cavernícola tome el control, ¿no?, de la situación. Tienes que ser una persona emocional. Entonces, cuando llega a pasar esos momentos en los que sí quiero explotar, es así como de, a ver, tranquilo, que nos haga el cavernícola, y entonces recorta esa parte, o sea, hasta me da risa, sinceramente, ¿no? Entonces, como que empiezas a manejar las emociones. Sí, es cierto, todavía tienes emociones negativas, pero todo ese tipo de emociones suelen pasar de una forma en la que puedes manejarlas amenamente, ¿no? Y lo que decías, Pablo, hace rato, sabes y aprendes dónde debes expresarlas, con quién debes expresarlas, en qué intensidad debes expresarlas, y efectivamente te llevan a manejarte de una manera más proactiva en la sociedad también, ¿no? Que precisamente es lo que busca la ética, ¿no? Que actúes de una forma positiva hacia el bien de las acciones y sea un bien personal y un bien común. Listo, gracias. No, pues ya no explico nada en esta pregunta que puse en la diapositiva, pues ya dijiste todo tú. No, se coincide contigo, sí, por supuesto. O sea, pasamos por ese reconocimiento que hablamos al principio de autoconocernos y cómo ese autoconocimiento nos va a llevar a que nuestras acciones cada vez sean más positivas, y si nos conocemos, vamos a reconocer que no queremos los sentimientos negativos, que no queremos esa parte en nuestra vida, y si no lo queremos en nuestra vida, entonces vamos a empezar a ser prudentes, vamos a empezar a ser, voy a quitar la virtud en particular, nos volvemos virtuosos porque nos conocemos y conocemos a los demás, no solamente en quienes son o quienes somos de lo cotidiano, sino cuál es su reacción, su parte más íntima y propia, y entonces podemos buscar ese bien común de manera mucho más evidente. Porque nos damos cuenta de cuando algo le enoja a alguien, cuando alguien se apasiona por algo, cuando alguien tiene algo positivo, una alegría, una tristeza, una depresión, un miedo, un temor, y entonces podemos dialogar mucho más fácil, podemos generar esa empatía mucho más fácil y lograr lo que acabas de decir, ¿no? Por eso la pregunta, ¿y la ética? Pues justo lo que acaba de decirnos Alma, ¿no? Es, si yo busco esa parte positiva en mí y busco perfeccionarme para ser feliz, sabiendo que la felicidad no es efímera, sino es algo perenne, que está constante en mi vida, independientemente del estado, pues obviamente lo voy a seguir buscando para mí y para los que me rodean. Y pensando, digo, en mi caso vivo en un departamento, pues comparto con muchas personas, pero aunque vivo en una casa sola, vivo en una ciudad y vivo en una comunidad, o voy a digo, aquí simplemente tengo un grupo de la universidad, de la materia, de la maestría o de la materia de la especialidad, y tengo que convivir con los demás. Y eso me va ayudando, me va llevando a que si me conozco y conozco a los demás, puedo interactuar mucho mejor. Puedo buscar esa ética, puedo valorar más lo que yo tengo como valor, lo que el otro tiene como valor, y entonces sí, formar la ética en la vida. Formar esa corrección hacia el bien y entender dónde está el bien. Porque lo que está bien, o el bien, está en esa acción natural del ser humano, o esa inclinación natural del ser humano, a lo que le es positivo a sí mismo, lo que le hace
positivo y proactivo y beneficioso, no solo temporalmente, sino ya vimos en la felicidad, perennemente, es decir, para toda la vida. ¿Algún otro comentario en ese sentido? Digo, eso que acaba de decir Alma y que digo yo, lo pongo con este ejemplo muy sencillo. Creo que es un ejemplo, digo, es muy, muy simple, ¿no? De una vida de ustedes. Estamos hoy, quiero terminar mi maestría como un punto, una meta, por supuesto que es una meta, pero no es la meta final. La meta final es llegar a ser una buena persona. La meta final es llegar a la felicidad. Entonces, para ello, de hoy, primero, ¿qué tengo que hacer para no solo terminar mi maestría, mi especialidad, para alcanzar esa felicidad? Pues una cosa es lograr el primer objetivo, terminar mi maestría o mi especialidad. ¿Ahí me quedo? Les preguntaría yo. ¿Se quedan en ese punto? ¿Se quedan en esa reflexión? Me imagino que todos me van a decir que no. Es ponerla en práctica, vivirla con mis alumnos, con mis hijos, con mis hermanos, con quien estoy. Y luego entonces buscar la trascendencia en esa acción. Y ya lo dijo Alma, en esa búsqueda de autoconocimiento para llevarlo hacia el bien. Fernanda, adelante, por favor. Yo estoy de acuerdo con Alma y contigo, de que efectivamente tenemos que buscar nuestro propio bienestar y a la par también írselo transmitiendo a las personas que están en nuestro contexto, porque, bueno, una de las cosas que he leído de la ética es que la ética es todo lo que ayuda a generar un bien común, no nada más el bien propio, sino el bien de la comunidad, independientemente a la cultura a la que pertenezcamos. Por ejemplo, ahorita nos dejaron una tarea, bueno, en el foro de participación, y me gustó mucho un ejemplo que decía sobre el tema de los inmigrantes, que ellos, bueno, tuvieron que dejar su país de origen y aparte tienen que llegar a otro país, se tienen que adaptar a esa nueva cultura, pero ellos no nada más están pensando en su propio bienestar, sino también en el bienestar de otros muchos seres humanos, algunos hasta dependen de ellos y bueno, otros seres humanos que van a ir conociendo a lo largo de su camino. Al final de cuentas, el ejemplo me llamó mucho la atención porque, bueno, trataba de una persona que les quería dar fuentes de trabajo a los inmigrantes, pero los iban a explotar, un salario muy bajo. Entonces, en ese sentido, no vi mucho la ética porque ella nada más veía su propio bienestar particular, pero no el de ellos. Entonces, la ética, a mi parecer, es buscar el bien para todos, que haya un equilibrio. Y eso sería Totalmente. todo. Gracias, Fernanda. Sí, totalmente de acuerdo. La ética no es, o sea, la ética nos lleva a entender que el altruismo 100% no es sano, como tampoco es sano el egoísmo, sino lograr un equilibrio entre estas dos, que es lo que tú acabas de decir. Es reconocerme a mí y conocerme a mí para estar bien con los demás y reconocer a los demás. Es darme a los demás en la medida que me doy a mí, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y tampoco puedo recibir lo que no sé que puedo recibir. Entonces es un juego cotidiano entre lo que tengo, cómo lo doy, y lo que doy y cómo lo tengo. Y en ese logro de ese equilibrio, que lo han dicho, no fuiste la primera que lo dice, ¿no? Hace rato lo dijeron, el término medio, la búsqueda del equilibrio. Ese equilibrio es la felicidad. Exacto. Porque la felicidad nos va a llevar, y por eso lo ponemos como fin último, pero en ese fin último nos va llevando. Y tú lo dijiste en el ejercicio del foro, que ya empezaron a participar, bueno, ya hicieron su primera participación todos, espero, y empezaron a participar con los demás. Claro, cuando yo no considero al otro, y lo dice Marina en el chat, dice, cuando yo empiezo a empatizar con los demás, me vuelvo sensible a los problemas del otro y puedo entenderlo de mejor forma. Puedo saber en dónde está y qué necesita. Y también saber hasta dónde yo puedo aportar y hasta dónde no. Y entonces ser honesto también. Y eso me vuelve también ético, porque si soy honesto conmigo y soy honesto con los demás, voy a hacer lo que puedo y no voy a hacer lo que no puedo. Totalmente. Y entonces nos lleva a lo que están haciendo ustedes. Seguirse preparando y meterse a una maestría que les ayude a seguir siendo mejores. Porque saben que hay algo que necesitan, independientemente que puedan conocer algunas materias y que las sepan mucho mejor incluso que los profesores. Pero no todas serán así. Sí. Pues, si no hay ninguna duda, creo que ya llegamos al final de decir, bueno, ¿por qué las emociones son tan importantes en la búsqueda de la felicidad? Que sería la pregunta del inicio. Pues porque son ese primer elemento de una cadena
psicológica que nos lleva a pasar por las emociones, la actitud ante las emociones que se transfieren en sentimientos y que nos van llevando hacia la búsqueda de la felicidad, y en esa búsqueda, en ese proceso de autoconocimiento, llevamos a encontrarnos con el otro, con el que está fuera de nosotros, y entonces lograr una vida ética. Con eso se respondería. Y al tener una buena vida ética, somos felices y por lo tanto somos personas de bien. Pues de mi parte no me queda más que agradecerles muchísimo. Estoy a sus órdenes. Digo, la clase, pues ya llevamos 1 hora y cuarto, entonces creo que es tiempo suficiente. Es una probadita y con ganas de dejarlos ahí para que lleguen a las siguientes dos semanas con esto. Y pues nada, simplemente ponerme a sus órdenes. No sé por qué no aparece ahí mi correo. Ahí está. Por cualquier cosa que necesiten, no solamente en la maestría, sino, o sea, no solamente en esta materia, sino en la vida en general, estoy a sus órdenes. Y pues nada, agradecerles mucho su presencia. María, adelante, ¿quieres compartirnos algo más? Muchas gracias, Pablo y el profesor Jaime. ¿Habrá posibilidad de que nos dieran más masterclass durante el módulo? Es que a mí, o sea, sí creo que ayuda mucho el tener esta interacción. Es una propuesta. Lo tomo como parte de, y con mucho gusto lo comparto con la coordinación. Yo creo que te voy a decir que veo, María, y es el único problema que le vería es, pues estamos en una maestría online y eso dificulta un poquito, ¿no? Pero bueno, lo paso. Yo de mi parte, te lo he dicho a ti como alumna mía, estoy dispuesto a todo el diálogo que necesiten. De hecho, por cierto, ya te contesté tus videos. Gracias. Y estoy dispuesto a dar ese espacio. Si se necesita un segundo, un tercer espacio y lo podemos platicar con Jaime, yo soy feliz. Sin embargo, institucionalmente no sé si se pueda, lo planteo de todas formas con la coordinación. Y si se puede, pues felices de la vida, ¿no? Yo creo que se puede. Digo, varios de ustedes ya lo están poniendo. Qué bueno que les gustó y qué bueno que me dicen que quieren más clases así. Yo de verdad feliz de poder compartirles y espero que les haya servido mucho. Y de verdad estoy a sus órdenes siempre. No solo, como les digo, no solo en la materia, sino en la vida. Gracias. Jaime, adelante. Sí, esto que está diciendo María, yo creo que esa es la mejor noticia. Profe, nos faltó tiempo. Cuando te falta tiempo en el mundo del conocimiento, bueno, pues esa, María, y bueno, a todos y a todas, esa es, digamos, la mejor señal. ¿Por qué es la mejor señal? Porque te estás enamorando ¿de quién? Del conocimiento. Y eso es una de las más grandes, diría yo, noticias que te pueden pasar en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque, pues ya lo estaba diciendo Pablo y muchos de ustedes lo han estado comentando. Finalmente la ética, o sea, hay muchas definiciones, pero la ética te va perfeccionando, ¿sí? Pero no solo en lo individual, como persona física, sino que también, lo dijo Pablo, va perfeccionando a las personas morales, a las organizaciones, a las instituciones, a las familias, a las comunidades en las que estamos interactuando constantemente de 1000 maneras, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿sí? O sea, la felicidad, pues es el fin de la vida, ¿sí? Pero eso tiene un fundamento filosófico, porque el bien es un fin en sí mismo. Estés en la más grande soledad o estés alrededor de 1 millón de personas, ¿sí? Haciendo las cosas como en ese momento consideras que las debes de hacer, ya tienes la más grande recompensa. Entonces, eso es una maravilla. María, bueno, ya no te estoy viendo ahorita, pero o sea, que alguien lo cuente, y eso se los he dicho, digamos, a todos y a todas en mi grupo, que te falte tiempo, qué bueno que te falte tiempo, ¿no? Y una cosa que solamente para cerrar, quisiera digamos, comentar, hay unos sentimientos, o los sentimientos que tenemos que tener muchísimo cuidado, son los sentimientos del odio, del rencor y de la venganza. Esos sentimientos que todos naturalmente de repente nos llegan a cachitos o a pedacitos, etcétera, ¿sí? Eso sí es algo que te puede destruir. Entonces hay que tener siempre como mucho cuidado en algo que se te vaya a meter en tu mente, en tu corazón, y que de alguna manera sin querer, pues los estés alimentando, ¿no?
Y bueno, ya por último, ahora sí por último, o sea, hay un autor que es Viktor Frankl. Y bueno, todas las psicólogas, y bueno, lo conocen perfectamente. Viktor Frankl, pues estuvo en los campos de concentración, y él dice que el dolor es pasajero, ¿sí? O sea, sería una como similitud a lo que es la emoción. El sufrimiento deja huella. Y lo más importante es, él habla del sentido. No es lo que te pase, te puede pasar cosas impresionantes. Cualquier cosa que te pase, lo importante es que encontremos el sentido de lo que nos pase. Él habla de que el sufrimiento puede ser la fuerza demoledora de tu vida, te puede destruir, te puede llevar a la depresión, como decía Pablo, como decían algunas de ustedes, o el sufrimiento te puede ser la fuerza constructora de tu vida. Por eso yo les recomiendo siempre a mis alumnos, a mis alumnas, y yo he tenido más de 5,000 alumnos a lo largo de más de 55 años, que lean biografías de hombres, de mujeres, de ahora, de hace 100 años, de hace 500, de un futbolista, de un artista, de un santo, de lo que tú quieras. Sí, porque hay personas que han pasado 50, 100 veces las adversidades que tú y yo, que creemos que, bueno, que somos los únicos que estamos sufriendo en el mundo, y lograron 500 veces más que tú. ¿Cómo lo hicieron? Porque encontraron un sentido. Y la ética, ¿sí? La búsqueda del bien te puede dar esa fuerza, ¿sí? Y no es, digamos, la posición, ¿sí? En donde te encuentres, sino es la dirección. Sí, muchas veces no estamos en el lugar en el que queremos, no estamos como queremos, pero podemos siempre tener el direccionamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es algo importantísimo, ¿sí? Aristóteles, por último, dijo que el fin de la vida era la felicidad. Sí. Y la felicidad está en la virtud, como dijo Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias a todas. De verdad ha sido un honor y un gusto poder conocerlos en persona. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Bye. Que tengan buen fin de semana. Gracias, bonito fin de semana. Buen fin de semana. Nos mandas el link, Pablo, el link. Por supuesto. Para mandar la grabación. Por supuesto. Gracias, profesores. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Cuídense. Saludos. Cuídense mucho.